Y vamos con el tercer tema del día. Te lo comenté al principio, es bien importante que te quedes porque se ha publicado el primer estudio sobre mentiras en salud, el cual forma parte de la iniciativa Salud sin Mentiras, en donde se revela, entre otras cosas, que los profesionistas de la salud estiman que el 76% de las noticias falsas o fake news sobre salud provienen de publicaciones en las redes sociales. ¿Cómo identificar? Yo creo que el primer punto es ver Código Salud. Precisamente aquí tenemos información real. Te presentamos datos y regresamos a platicar con nuestro especialista. ¿Sobre qué temas de salud suelen circular más noticias falsas? Pseudoterapias, 66%. Alimentación, 45%. Cáncer, 38%. Efectos secundarios de medicamentos, 36%. Toxicidad de compuestos, 23%. Dolor, 15%. Sexualidad, 9%. Y otras noticias, 5%. ¿A través de qué canal suelen llegar las noticias falsas? Redes sociales, 76%. Internet, 45%. WhatsApp, 35%. Círculos cercanos, 34%. Televisión, 13%. Prensa escrita, 6%. Y radio, 6%. Importantísimo esto que acabamos de ver, precisamente para que identifiques en qué áreas es donde se localizan más fake news o noticias falsas en materia de salud. Pero si no sabes diferenciar una de otra, por eso ya está con nosotros el especialista para que nos explique cómo hacerlo. Y agradezco al doctor Eduardo Luna Torres. Él es médico general, su especialidad es nutrición clínica, pero además es experto en tema de noticias falsas en salud. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un dato muy interesante y aquí lo hemos dicho y los médicos lo corroboran. Hoy parece que el primer médico de contacto es Internet. ¿Nos duele algo? Algo se nos manifiesta, tenemos un síntoma de algo, temperatura. Antes de ir con el doctor, lo checamos en Internet. Pero resulta que este porcentaje mayoritariamente es falso. ¿Cómo podemos identificar una noticia real de una falsa en materia de salud? Así es, como bien lo mencionas, desgraciadamente el Internet, así como nos ha facilitado mucha información y tenerla a la mano, que yo creo que es algo muy bueno, desgraciadamente también no tienen los filtros necesarios en especial para cuestiones tan delicadas como la salud, ¿no? Tenemos que tener bien en cuenta ciertos factores. Primero, que estén citadas toda la información. En especial la información de salud siempre tiene que tener un backup. Una fuente. Una fuente. Hay que buscar que exactamente lo que busquemos, el texto, la información, el artículo, tenga una fuente. Así es, siempre, siempre. Es muy importante. Muchas veces si uno se pone a buscar cuestiones de salud en Internet, ven el comentario, ven el artículo y al final no tiene ninguna fuente. No sabemos si lo sacó de alguna universidad, si o lo sacó inventó, o lo inventó. Con tal de tener participación, ¿no? Exactamente. Y esto es algo bien importante porque nosotros como profesionales de la salud ahora nos estamos enfrentando a nuevos retos. Gente que desgraciadamente ya buscó en Internet, no encontró buena información y llega desinformada a la consulta. Y llega mucho más preocupada, a lo mejor por temas que eran muy sencillos, llega pensando que puede tener 1000 enfermedades. Sí, y lo peor, ¿no? Casi se siente desahuciada porque encontró una información que la mal informó en lugar de en realidad estarla informando en temas. Ahora, y sobre todo es un tema muy delicado, porque estamos hablando de la salud. Así es. Así es, a final de cuentas, cuando llega el paciente, ya está mal informado muchas veces. El médico tenemos que entrar en una cuestión de pedagogía, enseñarle, ¿no? Ok, si encontraste esta información en Internet, te voy a explicar por qué no es correcta, o a lo mejor sí es correcta, pero desgraciadamente también toda la información, en especial en salud, es bastante rebuscada, es complicada de leer, entonces muchas veces tiende a confundir a las personas, ¿no? Hay que tener un poquito de conocimiento para entender 100% esta información y también que esté dirigida realmente para este público. No toda la información en salud en Internet está dirigida para el público en general. Hay información que es como de colega a colega, ¿no? Que Así es información especializada que solamente entienden los médicos y son portales especializados, dirigidos, y la mayoría de los médicos saben qué consultar, pero el público general no, doctor. Ese es el problema. ¿Esto también está generando la automedicación? Así es. De hecho, y eso es grave. Muy grave.
De hecho, inclusive el estudio, uno de los principales puntos que se toca es la búsqueda de medicamentos. Muchas veces la gente va a buscar directamente medicamento, para qué sirve, cómo se tiene que tomar y demás. Y este es un punto bien importante, en especial en los antibióticos. Hay muchas enfermedades que no necesitan un antibiótico, ¿no? El 80% de las enfermedades respiratorias son virales y no necesitan ningún antibiótico. Se autorrecetan antibióticos de los que les sobraron de algún tratamiento o algo así, que a lo mejor son antibióticos que ni siquiera son para Y eso. ni se fijan si ya caducaron o no, ¿no? Porque es Así clásico es. tener medicamentos que no sobran en el botiquín en casa. Los checa uno, coteja con internet y si le sobra, ¡pum!, Así es. se lo avienta. A veces en dosis menores, a veces son dosis más altas, y ahí vienen los problemas, no nada más ya te complicaste una enfermedad respiratoria, sino que a lo mejor tomaste demasiados antibióticos, barriste con toda la flora normal, ya tienes colitis, ya tienes gastritis, ya se complicó todo cuando era algo muy sencillo. Y todo por no tener la información adecuada y no por no encontrar la información Y adecuada además en a veces internet. hasta por flojera de acudir a los servicios de salud o quizá hasta para no invertir o pagar una consulta. Así es. Esta es la cosa, porque internet te sale gratis. Sí, claro. Ir con el doctor cuesta, Claro. definitivamente. A veces sale gratis. Y a veces sale gratis, ¿no? Porque entonces a la larga te estás evitando una serie de complicaciones y saldría más caro. ¿Qué más revela este estudio, doctor? Este estudio revela, primero, es una encuesta que se hizo a más de 500 médicos alrededor de Nacional, ¿no? Para ver precisamente todo este impacto negativo que está teniendo estas fake news en salud en Internet. Primero revela que la principal fuente de estas fake news son las redes sociales. Todas las redes sociales. Twitter, Facebook, Twitter, WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp por recomendación, ¿no? Pruébate Sí. esto, toma esto, se te va a quitar, pásame el nombre del medicamento. Y Eso. desgraciadamente llega a otros niveles, ¿no? Porque alguien lee una noticia, se la cree Y la va comparte. Así es. Eso pasa con las fake news. Así es, ya Es se hizo viral. compartida. Así es, entonces ya tenemos mucha gente desinformada. Y una de las cuestiones que principalmente arroja este estudio es que los principales temas donde hay mala información es primero pseudoterapias de salud. Pongamos remedios, que el tecito, que la pomadita. Los remedios caseros, los la remedios recomendación de la vecina y la abuelita. Así es. Y en segundo lugar, los nutricionales. Dietas, las famosas dietas milagros, los detox y todo este tipo de cuestiones que no tienen muchas veces ningún tipo de Ahorita que sustento. hablábamos del trastorno por atracón, cuánta gente cuando ya se ve que tiene esta bronca encima, la recomendación del vecino por el WhatsApp o del amigo, y entran en dietas que ni siquiera son personalizadas y terminan haciéndose más daño que lo que es. Así es, o muchas veces sí bajan de peso, pero El ¿a rebote. costa de qué? Ajá. Y el rebote. Y luego ¿no? viene el rebote. Y de repente llegan acá en la consulta y ya traen otros problemas atrás, precisamente por no hacer una dieta personalizada, por no haber hecho una dieta que realmente haya sido hecha por un profesional, tomando en consideración cada uno de los aspectos que tienen los pacientes. Entonces, se consultaron 500 médicos 500 a nivel médicos. nacional. De diferentes especialidades, ¿cómo fue, digamos, la dinámica en este aspecto? De diferentes especialidades, todo se hizo a partir de una plataforma que se llama Doctoralia, que es precisamente una especie de catálogo médico, en el cual se agarraron de diferentes especialidades, se hicieron ciertas preguntas específicas como cómo afectaba a su consulta, si realmente había complicado más su consulta, si esta cuestión de que llegaron los pacientes desinformados habían visto que afectara la misma salud de los pacientes. ¿Y todo qué fue ese lo problema. más común que respondieron los médicos? Lo más común es que pues, sí ha complicado su consulta y que inclusive los ha obligado, que por este lado yo creo que está muy bien, nos ha obligado a nosotros como profesionales de la salud a aplicar más pedagogía en la consulta, ¿no? Yo pienso que la consulta médica no es solamente es que llegue el paciente y nosotros resolver el problema, sino es que llegue a resolver el problema y explicarle por qué, ¿no? Porque si tú no entiendes qué te está pasando, no entiendes tu enfermedad, difícilmente vas a hacer caso al tratamiento. Yo creo que ese es el gran reto que ahora tenemos como profesionales de la salud, y resolviendo esta cuestión precisamente de las fake news en Internet. Así es. Al principio comentabas que una manera de identificarlas es que cualquier artículo, cualquier mención, tweet, posteo en Facebook, etcétera, etcétera, tiene que tener una fuente, además una fuente real, comprobable. ¿Qué otro punto es importante que debemos de tener como usuarios para identificar que esa noticia es real o es falsa? Bueno, primero yo siempre recomiendo que las redes sociales no es un buen lugar para O sea, buscar ya de entrada información. tendríamos que desechar esta opción. De hecho, Pero bueno, vamos a suponer que no hacemos caso. ok. Lo principal es que tenemos que ver que la información venga de profesionales de la salud. De entrada De también. entrada, yo creo que ahorita también nosotros estamos usando mucho estos medios de redes sociales para comunicar y para informar. Y no basarse en, pues, si son portales que
quién sabe de dónde vengan, mejor que sea un portal, a lo mejor de algún médico. Verificados, ¿no? Muchos, por Así ejemplo, es. ya son portales, vienen, por ejemplo, la industria farmacéutica, clínicas, instituciones públicas, programas como Así es. que están verificados, ¿no? Así es. Entonces, por lo menos ya tenemos la confianza y la certeza de que la información ahí expuesta es real. Así es. Y en segundo lugar, que realmente cuando tú leas el artículo, lo entiendas, ¿no? Que te des cuenta que realmente lo estás comprendiendo al 100%, no te causa alguna confusión. Porque volvemos a lo mismo, no toda la información en salud está escrita para el público en general. Claridad, mensaje, digamos, sencillo, coloquial, un lenguaje que cualquier persona entienda. Ahora, creo que aquí hay una parte muy importante, doctor, y estarás de acuerdo conmigo, que la responsabilidad es de todos lados. La responsabilidad es de quien emite la información y de quien la recibe y la consume. Así es. De entrada, por ejemplo. Sí sabemos que hay gente que está especializada en generar precisamente noticias falsas. Hay una razón detrás de eso para poderlas crear. Supongamos que eso los dejamos fuera. Ahora, nosotros tenemos que tener una responsabilidad enorme. Algo que ya adelantaste hace unos momentos. No compartir información. Sobre todo si no está clara, si no tiene una fuente y no hay, digamos, una institución médico o especialista verificado de por medio. Así es, eso es lo más importante. Y en segundo lugar, siempre consultar con tu médico de cabecera. Hoy en día también hay distintas herramientas. Inclusive Doctoralia tiene una parte que se llama Pregunta al Experto, en la cual el paciente puede entrar, puede hacer una pregunta y nosotros como especialistas vemos esas preguntas y las contestamos directamente. Es un portal, ¿no? Doctoralia es un portal y es gratuito. Totalmente a la gratuito. gente no le cuesta consultarte a ti por lo menos una pregunta, hacerte una pregunta. Absolutamente nada. Entran al portal, ponen su pregunta y a nosotros como médicos nos llegan precisamente las alertas de acuerdo a nuestra especialidad y vamos y contestamos. Realmente algo bien importante es que tratamos de que sean respuestas concisas, fáciles de entender y que realmente resuelvan esta duda. Y ante esta situación, ante el resultado de este estudio, ¿cuál es la opción que tienen ustedes? ¿Qué se va a hacer? Mira, yo creo que aquí viene un reto importante para nosotros como profesionales, que es empezar a distribuir nosotros la información, ¿no? Al final de cuentas ya estudiamos mucho, tenemos mucha información, tenemos que empezar a escribir un poco, empezar a publicar nosotros información en redes sociales, páginas de internet y demás, realmente verídicas, comprobables, para empezar a combatir todas estas fake news. Al final de cuentas, internet es combatir un poquito por espacio de información y el espacio en las redes, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un gran punto y hoy en día hay muchas herramientas que se pueden usar precisamente para esto. Así, definitivamente. Pues doctor Eduardo Luna Torres, él es médico general, especialista en nutrición clínica y sobre todo también es experto en noticias falsas. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, para ayudarnos a entender. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. Nosotros incluso como medios de comunicación, como programa de salud, tenemos una enorme responsabilidad. Y siempre lo he dicho aquí, doctor. Quienes vienen en este lugar y se sientan en esa silla son médicos especializados, comprobadas precisamente su ética y profesionalismo y sobre todo que son certificados, que saben de lo que hablan precisamente para no confundir y desinformar. Te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a ti por tu compañía en estos 55 minutos en Código Salud. Quédate en la señal del Heraldo Televisión a continuación.